Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, engañándonos a nosotros mismos, sino pongámosla por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo, como dice en primera de Tesalonicenses 2:13, recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, el honor, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 13 al 17. Jesús está hablando con Nicodemo, un magistrado de los fariseos que fue a ver de noche a Jesús. Y el Señor Jesús le dice: nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado de él, del cielo, el Hijo del Hombre. Y le dice el Señor Jesús, versículo 14: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Moisés elevó, ustedes recuerdan allá en Números capítulo 21 del versículo 4 al 9, cuando los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Dios, y Dios envió serpientes para que le picaran a los israelitas. Todos aquellos quienes eran mordidos por las serpientes, ellos morían. Entonces luego el pueblo regresó a Moisés y le dijo: intercede por nosotros para que intercede por nosotros ante Yahvé. Moisés fue, intercedió. La gente la gente en aquel momento no era protestante y decía: yo voy directamente con Dios. Ellos sabían que Dios tenía un representante
en la tierra que intercedía por ellos. La gente vino a Moisés, Moisés intercedió y le dijo el Señor: hazte una serpiente de bronce, colócalo en lo más alto, y el que sea mordido por la serpiente y mire a la serpiente de bronce que Dios mandó hacer, entonces será curado. Ahora, quiero leer un momento con ustedes Sabiduría capítulo 16, del versículo 5 al 7. Incluso cuando les sobrevino la furia terrible de las fieras y perecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el final. Como escarmiento se vieron molestados por poco tiempo. Entonces aquí vemos los israelitas se portaron mal contra Dios. Dios le dio un escarmiento. Dios le dio una corrección, porque Dios es un Dios justo. Él obra la justicia. Él es el justo juez. A cada quien le da según sus obras, como dice en Romanos 2:6. Miren, dice: como escarmiento se vieron molestados por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación. Entonces, esa imagen o estatua de serpiente que Dios mismo mandó hacer a Moisés era un signo de salvación. Pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de tu ley. Y el que lo miraba se curaba. El que era mordido por la serpiente y miraba aquella serpiente de bronce que Moisés había hecho, se curaba. Aquí está el detalle. Dice: no por lo que contemplaba, no por esa imagen de la serpiente, sino por ti, Salvador de todos. Entonces Dios curaba a los israelitas a través de esa imagen que Dios mandó hacer a Moisés. Alguien me dirá: en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4, esa serpiente fue destruida. Claro que sí, porque le tenían como un dios y le habían puesto por nombre Nehustán. Se olvidaron del Dios del cielo, del Dios vivo y verdadero, y empezaron a creer que aquella serpiente era Dios. Le pusieron el nombre Nehustán, le quemaban incienso y por eso fue destruida. Bien. Ahora Jesucristo dice: el Hijo del Hombre tiene que ser elevado como Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, elevado en la cruz. Entonces la cruz viene a ser un instrumento de salvación. No hay un capítulo ni versículo en la Biblia donde diga que la cruz es maldita. No hay. Les voy a leer Sabiduría capítulo 14, versículo 7. Dice: bendito pues el madero con el que se hace justicia. Bendito el madero con el que se hace justicia. Una vez me dijo alguien: Gálatas 3:13, aleluya, gloria al Señor, dice que la cruz es maldita. Ahí no dice que la cruz es maldita, la ignorancia es atrevida. Gálatas 3:13 dice que maldito aquel que esté colgado en la cruz. Dice: Cristo se hizo maldición. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Pero no dice en ningún lado que la cruz es maldita. Más bien, vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículo 14, cómo nos dice la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios nos muestra que la cruz es un instrumento que nos salva, que nos libera de la ley del Antiguo Testamento a nosotros, para tener vida y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Canceló la nota de cargo
que había contra nosotros la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y las quitó de en medio, clavándolas en la cruz. La cruz era ese instrumento de salvación por la cual el Señor canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. También en Efesios capítulo 2, versículo 16, nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 16. Bien, vamos a leer el versículo 15 y 16. Efesios capítulo 2, del versículo 15 al 16. Anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Jesús hizo un solo pueblo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, un nuevo pueblo de Dios, como a través del sacrificio en el Calvario, a través de su pasión, su muerte, su resurrección en el monte Calvario. La cruz es un instrumento de salvación, como nos dice San Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muchos viven, como os dije tantas veces, y ahora se los repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Escuchan la cruz, ven una cruz y se asustan. Algunos dicen, ¿y si a un ser querido tuyo le matarían con un cuchillo, con un arma? Tú lo agarrarías y andarías con eso colgado en el cuello, así como anda con la cruz, porque la cruz mató al Señor Jesucristo, y ustedes católicos andan con la cruz. Y yo les digo, pero no se dicen que son estudiosos de la Biblia y me toman un ejemplo del mundo. Y a cualquier ignorante, a cualquiera que no tiene conocimiento, le pueden confundir. Así bonito le preguntan, hermano, pero si a un familiar tuyo le matarían con un arma, con un cuchillo, tú andarías eso colgado en el cuello. Entonces la cruz fue que mató a Cristo. Entonces, ¿cómo es que andas llevando la cruz aquí? Y miren lo que dice San Pablo. Y dice con lágrimas. Ponga mucha atención. Filipenses 3:18. Porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Los que dicen la cruz es maldita, donde no hay ni un versículo en la Biblia que diga que la cruz es maldita. No hay. Cuyo final es la perdición. Los que no quieren saber nada de la cruz, los que dicen que la cruz es maldita, van directo a la perdición. Y lo dice San Pablo. Filipenses, voy a leer otra vez, Filipenses 3, 18 y 19. Porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria lo vergonzoso, su apetencia lo terreno. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, cuando ustedes y yo aprendemos
acerca de la cruz de Cristo, vamos viendo que es el instrumento donde fue inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la cruz. Entonces la cruz se convierte en ese instrumento de salvación. Sabiduría 14:7, bendito el leño por el cual viene la justicia. Para nosotros los cristianos, la cruz es poder de Dios. Eso es la cruz. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Escuche. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. La predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Para nosotros, los cristianos creyentes, la cruz es poder de Dios. Versículo 23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Por eso, mi hermano y mi hermana, siéntete orgulloso de ser católico y pertenecer a la una y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que te enseña la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y que no te dejes confundir. Por eso te doy con capítulo y versículo, para que cuando alguien te venga hablando mal de la cruz, tú te estudies estos versículos y puedas defender tu fe. Porque católico ignorante es un futuro protestante. Católico instruido jamás será confundido. Bien, entonces dice el versículo 16, regresamos a Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y cuando ustedes y yo decimos creer, no se trata solamente, yo creo en Jesús y soy salvo. No. Mateo 7:21, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, le entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Eso requiere acción, eso requiere obediencia, eso requiere nuestras buenas obras. Efesios 2:10, Dios dijo las buenas obras para que las pusiéramos por obra. Romanos 1:5 dice que los predicamos la obediencia de la fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 nos habla que tenemos que ser obedientes al Señor Jesucristo. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Qué lindo. Dios no ha enviado a Jesucristo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Por eso Jesús llegó a decir, yo no les vengo a juzgar. Jesús nos trae su evangelio, su buena noticia. Por eso decía en Marcos capítulo 1 del versículo 14 al 15, Jesús decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y si ustedes y yo no queremos creer en el evangelio de Cristo, miren lo que dice Jesús. Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la guardamos, no la practicamos, no la obedecemos, dice el Señor, si alguno oye mis palabras y no las guarda, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado. Esa le juzgará el último día.
Otra vez, San Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios diario. La iglesia nos pone diariamente la primera lectura, la lectura sálmica, el Santo Evangelio, para que ustedes y yo la leamos. Y leyendo en la aplicación de la liturgia de las horas, o en el librito donde la iglesia nos da las lecturas diarias. Si ustedes y yo leemos la primera lectura, el Salmo, el Santo Evangelio que la iglesia nos pone para todos, porque el Evangelio del día que se lee en Estados Unidos es el mismo que se lee en China, en Ecuador, en Colombia, porque es la iglesia católica, la única iglesia que Jesucristo fundó. Y la iglesia nos alimenta a nosotros con la palabra de Dios así, para que todos vayamos en la misma página. Cuando ustedes y yo leemos la primera lectura, el Salmo, el Santo Evangelio del día, haciéndolo así por 3 años habremos acabado de leer la Sagrada Escritura y tendremos ya conocimiento de la palabra de Dios que nos instruye, que nos da la esperanza, que nos alimenta. Pero cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la queremos poner por obra, dice la palabra de Dios, el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Conocen a alguna persona que rechaza escuchar la palabra de Dios? ¿Conocen a alguien que cuando están hablando de todo está como si fuera el centro de atracción y le invitan a rezar el rosario, a leer la palabra de Dios? Ay, sí, me tengo que ir. Ponen excusas. Y mire, como dice la palabra de Dios, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. De modo que cuando ustedes y yo hemos escuchado la palabra de Dios, nos hemos instruido en ella, no hay excusa para ustedes y para mí de decir, yo no sabía, yo no pensaba, a mí nadie me dijo. Dios nos dio la oportunidad de que tengamos conocimiento de esa palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, el amor de nuestro Padre Celestial se manifiesta grandemente al Él enviar a nuestro Señor Jesucristo para que todos quienes creamos en Él y le obedezcamos en Él, nos salvemos. Lucas 6:46 dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer siempre la voluntad de Dios y de así vivir en gracia de Dios, que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad en nuestro corazón, que la guardemos con exactitud y que la transmitamos a nuestros hijos, a nuestros familiares con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él nos lo enseña. Amén. Les envío un fuerte abrazo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Les pido que le den compartir, denle suscribir a su canal, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas, para que esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, sea sembrada en más corazones y que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Les envío un fuerte abrazo. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en la meditación del Evangelio del día. Como dice en número 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.